Hola, con la unidad del sistema respiratorio seguiremos revisando el tema de síndrome de consolidación. ¿Qué es el síndrome de consolidación? Es un síndrome clínico y radiológico que se caracteriza por signos y síntomas secundarios a cualquier proceso que densifique el parénquima pulmonar. ¿Qué quiere decir densificar el parénquima pulmonar? Reemplazar el aire por cualquier otro elemento líquido que ocupe el espacio alveolar. Entonces, por ejemplo, aquí en la radiografía vemos como el parénquima normal, aireado, que aparece como radiolúcido en la radiografía, se densifica y se opacifica, tomando pues una apariencia más radiopaca y viéndose justamente como una pérdida del espacio aéreo. ¿Qué etiologías puede tener el síndrome de consolidación? Infecciosa, en el que el líquido es pus, inflamatorio, en el que el líquido es moco, hidrostático, en el que el líquido es trasudado, edema o agua, el hemorrágico, en el que el líquido que ocupa el espacio alveolar es sangre, y la aspiración, en el que se puede aspirar agua, ya sea en el caso de ahogamiento o vómito en el caso de broncoaspiración de contenido gástrico. Entonces, si vemos una radiografía de tórax y vemos pérdida del espacio aéreo o consolidación, podemos pensar en diferentes etiologías: neumonía, edema pulmonar, hemorragia alveolar o proteinosis, y inclusive las que mencionamos previamente. Para términos de el curso, vamos a revisar específicamente la consolidación por neumonía. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar, que se diferencia del término neumonitis por tratarse de inflamación del parénquima pulmonar secundaria a agentes químicos. ¿Qué mecanismos tenemos protectores? Las vibrisas o conchas nasales, la ramificación bronquial, los reflejos como el reflejo nauseoso o el reflejo de la tos, y una serie de flora bacteriana normal que en la buena teoría nos protege de agentes patógenos, así como pues factores externos como vacunas o inmunidad de rebaño, pero puede ocurrir inflamación de la vía aérea por citoquinas inflamatorias, generando migración de polimorfonucleares o neutrófilos, que a nivel clínico vamos a ver como elevación de las células blancas o leucocitosis y aumento de la secreción de pus a nivel local o a nivel del árbol bronquial. Vamos a tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se va a manifestar como aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea, y el eventual descenso secundario del aumento del volumen minuto va a generar disminución del CO2 o alcalosis respiratoria. Puede existir fuga capilar alveolar de eritrocitos en caso de que se rompa la membrana capilar de la membrana alveolocapilar. Puede haber extravasación de eritrocitos a la vía aérea y manifestarse como hemoptisis o tos con sangre. Y además puede haber fuga capilar de líquido intersticial. Por ejemplo, y esto nos va a dar la clínica al momento de auscultar al paciente con un estetoscopio. Se va a escuchar un ruido característico, que son los crépitos. Es lo que va a dar los cambios radiológicos o opacidades que vemos. Y además es lo que nos va a dar la alteración ventilación-perfusión, que es el mecanismo principal por el que se produce la hipoxemia en la neumonía. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral nos van a dar fiebre, y la disminución de la distensibilidad pulmonar, o entiéndase la disminución del cambio de volumen por cambio de presión de el pulmón, va a comportarse de alguna manera como una aferencia restrictiva, que junto con todas estas otras variables que les menciono, va a generar disnea. Vamos a tener de manera global, podemos clasificar la neumonía como neumonía lobar, que es cuando afecta a un segmento anatómico específico, y cuando la infección ocurre de manera difusa, tradicionalmente se conoce como bronconeumonía. Vamos a tener a nivel de histología o tejidos
que el proceso neumónico va a tener una evolución particular. Primero un edema inflamatorio, posteriormente ya se va a dar un engrosamiento y organización, que es lo que se conoce como una fase de hepatización roja. ¿Por qué hepatización? Porque impresiona a nivel histológico e inclusive a nivel radiológico, cuando hacemos aproximación con ultrasonido, da la impresión de parecer un tejido hepático. O sea, se pierde la aireación, se consolida y además se organiza con elementos inflamatorios y glóbulos rojos, y esto se conoce como hepatización roja. Este engrosamiento avanzado y ya con una principal participación de los elementos inflamatorios como macrófagos y leucocitos, progresa a hepatización gris, y si se logra eh, eliminar el agente patógeno, se va a dar después la lisis del exudado inflamatorio y se va nuevamente a airear el parénquima. Si no se logra eliminar la noxa, pues muy probablemente lo que va a ocurrir es destrucción del tejido, dependiendo del tipo de agente, o de progresión de la enfermedad hacia un estado más crítico y eventualmente la muerte. Entonces aquí vemos, por ejemplo, con un neumococo, cómo se da la inhalación del germen, identificación inicial, edema, migración de polimorfonucleares. Cuando se instaura el proceso inflamatorio y empieza a ocurrir la fagocitosis de los agentes bacterianos, migración de elementos inflamatorios avanzados y además fuga de eritrocitos, es cuando ocurre además ocurre congestión local capilar, de alguna manera controlando la migración de hematógena del agente infeccioso. Va a ocurrir la fase de hepatización roja o inflamación hiperémica, y ya cuando se organiza el exudado inflamatorio con moco, con fibrina, con elementos tardíos de la inflamación como los macrófagos, es cuando ocurre la fase de hepatización gris, que si todo sale bien termina en resolución del problema. Aquí vemos entonces a nivel de diagrama cómo se diferencia la consolidación, que es por neumonía, que es la ocupación alveolar con pus, del enfisema, que es la destrucción del tejido pulmonar con aumento del tamaño de los sacos alveolares y pérdida del tejido de sostén, inclusive de la función de intercambio gaseoso, dependiendo del tipo de enfisema. Mientras que en la bronconeumonía, este es un corte macroscópico de un pulmón, podemos ver parches de consolidación y además ese característico tono inflamatorio, y vean la importante pérdida de espacios aireados y cómo solo logran apreciar vías respiratorias un poco más grandes. Algunas diferencias entre neumonía lobar, bronconeumonía y neumonía intersticial. Los síntomas realmente no nos ayudan mucho a veces a distinguir el tipo de neumonía. Característicamente la neumonía lobar tiende a dar una consolidación unilateral y un dolor muy localizado, mientras que la bronconeumonía tiende a dar infiltrados difusos o parches en uno o dos pulmones. La neumonía intersticial tiende a ser más difusa, eh, más con infiltrados más algodonosos. Y pues agentes infecciosos son usualmente diferentes dependiendo del síndrome clínico al que nos enfrentemos. Pero globalmente lo que va a ocurrir es ocupación alveolar, trastorno ventilación-perfusión y hipoxemia concomitante. Entonces aquí vemos cómo se produce la hipoxemia de la neumonía, en el que vamos a tener un tejido con importantísimos problemas de ventilación-perfusión, que va a la hora de que se mezcle la sangre, vamos a tener un pulmón pobremente ventilado y
a veces inclusive hiperperfundido, porque todos estos fenómenos de inflamación localmente producen vasodilatación y más bien nos va a dar una disminución más significativa del índice de ventilación-perfusión. Por ende, un pulmón afectado nos va a dar una hipoxemia importante, a diferencia de la atelectasia, que en el diagrama correspondiente vamos a entender cuál es la diferencia. Esta disminución de la extensibilidad, los cambios en la mecánica ventilatoria y el cortocircuito intrapulmonar, más todos los efectos extrapulmonares de la sepsis, que es como se conoce a la respuesta a la infección, eventualmente llevan a la muerte. En lo que corresponde a atelectasia, la atelectasia es el colapso del tejido pulmonar, no el reemplazo del aire intraparenquimatoso. Las atelectasias son de tres tipos. Ocurren atelectasias por absorción, que es una vez que todo el aire que estaba dentro de un alveolo se absorbe, el alveolo se colapsa si no hay ventilación del mismo. La atelectasia por compresión, que es cuando hay colapso del pulmón por compresión externa, por tumor, por líquido, por aire en el espacio pleural o por aumento de la presión intraabdominal. Y también ocurren atelectasias por falla en el surfactante, recordando que el surfactante es la proteína con componente lipídico que disminuye la tensión superficial a nivel de los alveolos y permite que no haya colapso de los alveolos más pequeños y por ende con mayor tensión superficial. Los problemas de surfactante básicamente nos van a dar lo que se conoce como la enfermedad de membrana dialina del recién nacido o el síndrome de estrés respiratorio del adulto. La ventilación mecánica por sí misma produce problemas de surfactante, así que cualquier persona que se someta a ventilación mecánica puede presentar atelectasias solo por el hecho de estar conectado a un ventilador mecánico. Entonces aquí tenemos un diagrama de colapso pulmonar por derrame pleural. Básicamente es todo un espacio pleural lleno de líquido que vamos a ver en una clase posterior a qué se debe ese acúmulo de líquido. De manera indirecta, de manera directa, perdón, genera compresión sobre el parénquima y puede generar inclusive desplazamiento de las otras estructuras anatómicas. Esto junto con en este otro ejemplo, una masa extrapulmonar, en este caso no es líquido, sino otro tejido que puede ser una neoplasia, puede ser un crecimiento benigno, pero puede generar compresión del tejido pulmonar y generar atelectasia por compresión. Mientras que una obstrucción al flujo aéreo genera lo que se conoce como atelectasia por reabsorción, que es cuando todo el tejido, el aire que permanece en los alveolos se reabsorbe y no hay areación, lo que equivale en colapso. Paradójicamente, la utilización de oxígeno en alta concentración puede generar mayores atelectasias por desnitrogenización. Al desplazar el nitrógeno del contenido alveolar, se absorbe el 100% del oxígeno en el alveolo y si no hay aereación o si no hay adecuado mantenimiento del surfactante, el oxígeno al 100% más bien empieza a generar atelectasias. Entonces, un efecto paradójico que el oxígeno en alta dosis eventualmente puede deteriorar el estado del pulmón. Aquí entonces hay algunos ejemplos de atelectasia por absorción versus atelectasia por compresión, un diagrama muy similar. Y aquí vemos lo que les mencionaba, el fenómeno de al bloquear la ventilación, el alveolo se empieza a colapsar por reabsorción. Mientras esta obstrucción también puede ocurrir desde dentro del parénquima pulmonar, como se da en el cáncer de pulmón. Lo que es llamativo con respecto a la diferencia con la neumonía es que la atelectasia, como el colapso del parénquima pulmonar genera una disminución del flujo sanguíneo a dicho parénquima pulmonar, entonces no hay tanta disminución de la relación ventilación-perfusión
como si ocurre con la neumonía, que más bien aumenta la perfusión del pulmón y está muy afectada la ventilación. Entonces, a pesar de que existe un compromiso unilateral, la repercusión clínica sobre la oximetría no es tan alta, a menos que sea una telectasia masiva y que se instaure de manera muy rápido, pero por lo general no impacta tanto, no repercute tanto clínicamente al inicio como si lo hace la neumonía. Y es principalmente porque el desacople de ventilación-perfusión de la telectasia es menor que con la neumonía. Es importante que ustedes, al desempeñarse en escenarios clínicos, tienen que saber que ocurren atelectasias en el paciente posoperatorio. Más del 90% de las personas que reciben anestesia general van a tener atelectasias por dolor que limita la ventilación alveolar y además limita los cambios de posición, por ende afecta los cambios producto de la gravedad y de la movilización de secreciones, y además aumenta las secreciones viscosas por inflamación de la vía aérea, y estos tapones de moco empiezan a generar microtelectasias que de manera secuencial empiezan a colapsar tejido adyacente. Entonces, ¿cómo se previenen las atelectasias? Ahora tenemos, pues, se utiliza la espirometría incentiva, se promueven los cambios de posición en los pacientes que van a permanecer en encamamiento prolongado y además se busca que la persona camine tempranamente después de la cirugía. ¿Por qué es importante que se utilice algún dispositivo mecánico para mejorar la presión intraalveolar? Porque ya sabemos que si se suplementa únicamente oxígeno, no vamos a corregir el problema de que hay unidades alveolares que están completamente colapsadas, en este caso comportándose como un cortocircuito. Por ende, la suplementación de oxígeno suplementario no va a corregir la hipoxemia, mientras que si utilizamos un dispositivo de presión positiva, vamos a recuperar alveolos y vamos a mejorar la oxigenación global resultante. El dispositivo más accesible que utilizamos a nivel clínico se conoce como un espirómetro y lo que se prescribe es espirometría incentiva. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la espirometría incentiva funciona? Recuerden que aparte de las vías principales de conducción a nivel de los sacos alveolares tenemos diferentes canales colaterales de ventilación como los canales de Lambert, los canales de Martin y los poros de Kohn, que básicamente al inspirar de manera profunda y con una válvula que limite la expiración para generar presión positiva al final de la expiración, vamos a poder abrir estos canales colaterales de ventilación y oxigenar y ventilar alveolos de manera adyacente y eventualmente, si además existe una adecuada higiene bronquial y un buen funcionamiento de los cilios, va a haber un mejor aclaramiento de las secreciones bronquiales y por ende mejoría de las atelectasias. Y eso sería pues con lo que corresponde a consolidación y atelectasia.